Bueno, estamos en medio de esta serie sobre el libro de los Hechos. Para aquellos que nos visitan hoy o que quizás están encendiendo sus televisores o sus computadoras más bien en el extranjero y que quizás no sabían dónde estábamos. Esta serie sobre el libro de los Hechos, hasta los confines de la tierra, es el título de esta serie. En uno de los mensajes pasados, inmediatamente después de uno de los mensajes recientes sobre esta serie, una de nuestras jóvenes se me acercó y me dice: pastor, qué bueno es este libro de los Hechos. A lo cual yo respondí: bueno, es uno de mis libros favoritos. Y hay múltiples razones por las cuales uno pudiera pensar que este libro pudiera ser el favorito de algunos de los predicadores o muchos de los predicadores, pero en verdad a mí me sirve de inspiración. Me sirve de inspiración poder ver la transformación de vida de estos discípulos que en un momento dado abandonaron a Jesús y que no mostraron ni fe ni coraje. Pero al mismo tiempo me llama la atención justamente que como fruto de esa transformación, estos hombres mostraron un valor y un coraje ante la oposición y a la hora de la predicación que a todo predicador verdaderamente debiera servirle de estímulo. La transformación de los discípulos y el denuedo de los seguidores de Jesús. En un momento nosotros vamos a leer un texto de Pedro, el primer sermón apostólico, el primer sermón que Pedro predica en toda su vida. Posiblemente no hay nada registrado antes de que Cristo ascendiera como algo que fuera un sermón de Pedro. Y comentando sobre ese sermón, sobre el contenido y lo que sale de él, John Chrysostom, el gran predicador del final del siglo IV, principio del siglo V, considerada la lengua de oro de su época, hace algunos comentarios. Y refiriéndose al pasaje dice que Pedro se levanta y predica ese sermón apostólico, pero que cuando tú miras eso y lo comparas con aquella ocasión cuando esta joven, de acuerdo a lo que los evangelios describen, esta sirvienta vino a Pedro y le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y Pedro respondió: yo no conozco a este hombre. Y siendo cuestionado una segunda vez, comenzó a maldecir y a jurar. Tú miras ese hombre, dice Crisóstomo, y te asombra a que una persona que haya caminado con Cristo de manera tan cercana pueda hacer tal cosa. Pero ahora, después del día de Pentecostés, Crisóstomo dice: vemos su denuedo y su gran libertad al predicar. Predicadores de 1600 años atrás ya habían hecho la observación y habían sido movidos por lo que vieron que el Espíritu Santo fue capaz de realizar en la vida de estos hombres y pasarlos de temerosos a valientes, de intimidados a intimidantes, de ser hombres ignorantes a sabios, de inmaduros a ser sensatos y reflexivos, de indiscretos a ser prudentes. Eso solo debe ser un estímulo para ti en la medida en que tú continúas caminando con Cristo y en la medida en que tú buscas que el Señor te vacíe para que luego pueda llenarte a ti y a mí de su Santo Espíritu. Todo eso fue la labor del Espíritu Santo. Para eso fue dado el Espíritu, para transformar hombres y mujeres que fueran capaces de llevar a cabo la gran comisión que Cristo anunció al principio del libro de los Hechos. En el mensaje anterior, para ir conectando entonces con el texto que vamos a leer, nosotros vimos cómo llegó el Espíritu y se manifestó por medio de un viento impetuoso. Aparecieron como lenguas de fuego que se postraron sobre las cabezas de los que allí estaban presentes, y cada uno de ellos comenzó a hablar en el lenguaje de otros que estaban también presentes, y algunos hombres incrédulos pensaron que lo que estaba ocurriendo, que estos hombres estaban borrachos. ¿Se acuerdan de eso? Esta es la continuación de eso que acabamos de resumir. Hechos 2, a partir del versículo 14. Y esto es lo que dice: entonces, habiendo Pedro escuchado que esta gente los acusó de estar borrachos, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera.
sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestras jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis vosotros en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, el patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le ha jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, quien no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro no ha terminado. ¿Te imaginas el Pedro que está predicando? Tú analizas ese texto de Pedro, que es simplemente como la mitad de lo que ahí está registrado, y en esencia hay como dos puntos que yo pudiera mencionar de entrada. Hay un punto neumatológico que tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo y la manifestación en esta ocasión, y hay un punto cristológico que tiene que ver con el ministerio de Jesús, y todo lo demás que yo pueda decir son como subpuntos de esos dos. Dado la introducción que yo hice, yo he titulado este mensaje Predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Y eso es algo que tú ves a lo largo de todo el libro de los Hechos. Los hombres que predicaron y que están registrados aquí estaban bajo una unción especial para poder explicar lo que nosotros vemos en sus palabras. Este es el primero de 15 sermones en este libro. 8 de Pedro, 5 de Pablo, 1 de Jacobo y 1 de Esteban mientras lo apedreaban. En cada uno de esos mensajes uno puede discernir en las palabras del predicador 3 elementos reconocidos en la oratoria desde la época de Aristóteles. Y yo no quiero que al mencionar estos nombres tú pienses que estoy siendo muy técnico. Concéntrate más bien en la explicación, porque nosotros vamos a poder ver en el mensaje de Pedro esos 3 elementos. Aristóteles hablaba que un orador
en la oratoria de un orador, tú podrías distinguir el logos. Y logos es simplemente palabra, con lo cual él estaba haciendo referencia al contenido del mensaje. En el caso de Pedro, el logos o el contenido de su mensaje fue enteramente bíblico y enteramente cristocéntrico. El segundo elemento de la oratoria a la que Aristóteles se refería y que sigue siendo reconocido es el ethos, de donde viene la palabra ética, que tiene que ver con el carácter. Y en esencia lo que este filósofo decía era que cuando alguien hablaba de una u otra manera, el carácter del orador, en este caso el carácter del predicador, sale a relucir, y sin lugar a dudas el carácter de Pedro sale a relucir en lo que él tiene que decirles. Y finalmente el tercer componente es el pathos o la pasión con la que el orador habla, que se hace manifiesta a través de su palabra. Y cuando tú analizas este mensaje y los 15 sermones que aparecen en el libro de los Hechos, tú puedes encontrar estos tres elementos en cada uno de ellos. De manera que ahora yo quiero que tú pienses en un Pedro, no en el Pedro que negó al Señor, no en el Pedro temeroso, no pulido, intimidado, sino el Pedro que está lleno del Espíritu del Señor. El Pedro que está predicando bajo la unción del Espíritu, que es el título de mi mensaje. Entonces yo quiero decirte o sugerir que el predicador bajo la unción del Espíritu exhibe coraje, valentía, denuedo, como tú puedes ver en las palabras de Pedro. Hay un ethos, hay un carácter de Pedro que Pedro no tenía antes. Hay algo nuevo que es el fruto del Espíritu de Dios morar en Pedro. Hacía apenas 50 días que el Señor Jesucristo había sido crucificado y que había resucitado. Y 50 días después la comunidad todavía era hostil a estos hombres. Y en medio de esa hostilidad, Pedro comienza a predicar de la manera que lo hizo. Escucha otra vez los primeros 2 versículos del texto que yo leí. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz, les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras. Y este es el Pedro que negó a Cristo. Porque eso no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Se levantaron los 11, pero Pedro habló. Y Pedro usa 2 imperativos para referirse a varones judíos y a gente no judía, pero que habitaba en Jerusalén. Pedro los llama a enfocarse y a reflexionar. Y estos son los 2 imperativos: sea de vuestro conocimiento. En buen dominicano diríamos que se sepa. Y luego dice: prestad atención. Esto es una forma de Pedro decir: si están hablando, hagan silencio, que lo que yo tengo que decir es importante y tú tienes que oírlo. Ese es el nuevo Pedro, ese es el Pedro que predica bajo la unción del Espíritu, ese es el Pedro que exhibe un nuevo carácter, es el Pedro que tiene una nueva pasión. Estos hombres no están borrachos. Pedro es el defensor de este grupo. Apenas es la tercera hora de la mañana. Los judíos contaban a partir de las 6 de la mañana, de manera que Pedro está diciendo son las 9 de la mañana. En nuestra cultura, en nuestro tiempo, 2000 años atrás, la gente no estaba tomando y bebiendo alcohol desde temprano en la mañana. Ustedes están asumiendo algo debido a la maldad de vuestros corazones. Y tú puedes ver que Pedro no teme a la multitud hostil, a la multitud incrédula. Y la razón es que el hombre bajo la unción del Espíritu no teme a los hombres sino a Dios. El hombre bajo la unción del Espíritu, él no teme a las consecuencias de glorificar a Dios, sino a las consecuencias de deshonrar a su Dios. El hombre bajo la unción del Espíritu no teme o no presta atención al costo, sino a la gloria de su Dios. La negación de Pedro con relación a Jesús 3 veces esa experiencia sirvió para vaciar a Pedro de todo el orgullo con el que él habló la noche anterior a la crucifixión, cuando dijo: Señor, aunque todos estos amigos míos, compañeros míos, todos estos que hemos caminado juntos, aunque ellos todos te abandonen, yo nunca te dejaré. No, Pedro, pero me negarás 3 veces.
Este otro Pedro. Este es Pedro bajo la unción del Espíritu. Número 2, la predicación bajo la unción del Espíritu está arraigada en la palabra que fue inspirada por el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios le fue dado a la iglesia el día de Pentecostés. Ese es el mismo Espíritu que inspiró todo lo que aquí está escrito. De manera que si el Espíritu va a ungir una predicación, debe ser una predicación basada en un texto que Él inspiró y que dio a la iglesia. Y tú puedes ver eso en el mensaje de Pedro. Pedro comienza en los versículos del 16 al 18 a hacer referencia al profeta Joel. Desde el inicio, Pedro ancla su predicación en el texto de la palabra. Y entonces tú lees en el versículo 17, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso está en Joel 2, cientos de años atrás. Se profetizó que llegaría el día cuando esto ocurriría, y Pedro comienza justamente ahí, donde en la palabra. Pedro no comienza con un sueño, él no comienza con una visión que él tuvo, Pedro comienza con la palabra de Dios. Y luego un poco más adelante, en los versículos 19 y 20, la profecía de Joel menciona algunas cosas como estas: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. En realidad, el texto de Joel dice antes que venga el día grande y terrible del Señor. Aquellos que no creen que habrá un milenio literal en el futuro, llamados amilenianos, entienden que el día de Pentecostés se cumplió la profecía completa de Joel, tanto lo que el texto expresa acerca de que los jóvenes y ancianos y demás profetizarían, y que las señales cataclísmicas de que habla aquí el texto más bien representan cosas de índole espiritual, pero no representadas en la naturaleza como algo real, y otros opinan que parte de eso probablemente ocurrió el día que Cristo fue crucificado, cuando el cielo se oscureció. Los que sí creemos que habrá un milenio literal en el futuro, entendemos que esas señales están aún por verse y que concluirán o coincidirán con las señales de que habla el libro de Apocalipsis, donde grandes cosas ocurrirán, y que esa es la razón por la que Joel habla del día grande y terrible del Señor. Y él dice entonces: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Parte del temor que la gente tendrá es justamente de las señales que verán, pero si en ese momento la gente invoca el nombre del Señor, será salvo. Pedro hace alusión al texto de Joel. Él está anclando su predicación en la palabra. Pedro hace alusión al Salmo 16, Pedro hace alusión al Salmo 110, de manera que tú puedes ver que ciertamente la predicación bajo la unción del Espíritu Santo es una predicación que está llena de la palabra, no llena de cuentos, no llena de chistes, no llena de anécdotas, no llena de emociones, no llena de promesas falsas, como ocurre muchas veces en los púlpitos de hoy. No, está llena de la palabra inspirada por Dios. Y eso es lo que tú ves en este texto de Pedro, y lo seguirás viendo a lo largo de toda la exposición del libro de los Hechos. Como dice el pastor Ken Hughes en uno de sus comentarios, Pedro estaba lleno del Espíritu, lleno de las Escrituras, lleno de Cristo. Y de esa misma manera, la predicación bajo la unción del Espíritu está llena del Espíritu, llena de las Escrituras y llena de Cristo. La predicación bajo la unción del Espíritu exhibe coraje, denuedo, valor. La predicación bajo la unción del Espíritu está llena de la palabra. Y en tercer lugar, la predicación bajo la unción del Espíritu es una predicación cristocéntrica. Todo el resto del mensaje tiene que ver con ese punto, porque la gran mayoría de lo que Pedro tiene que decir está centrado en la persona de Jesús. Escucha cómo Pedro comienza el versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro comienza a revelar cómo la gente puede ser salva. De eso hablamos en un momento. Varones israelitas, escuchar estas palabras. Nota la fuerza
de Pedro al hablar. Escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis ustedes en una cruz por manos de impíos y le matasteis. En otras palabras, ustedes son unos impíos, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Pedro comienza mostrando, señalando, porque eso es lo que él quiere, eso es lo que va a ocurrir. La semana que viene, cuando revisemos el texto, lo que va a ocurrir es justamente esto. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí va a haber cientos de personas que al escuchar a Pedro van a quedar tan convictos de pecado que van a invocar el nombre del Señor y serán salvos. Y es ahí donde Pedro comienza. Pedro comienza mostrando cómo se salva el hombre. E invocar el nombre del Señor implica depositar mi confianza absoluta en Cristo como Señor y Salvador, depositar mi confianza o creer que Cristo fue el enviado de Dios para mostrarme al Padre, para mostrarme el camino, para decirme la verdad y para llevarme a la presencia del Padre y a través de él encontrar la vida. Cuando Pedro comienza a presentar a Cristo, entonces, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, detrás de ese nombre del Señor hay muchas cosas. Pedro entonces comienza y le habla de la vida de Jesús. Versículo 22. Jesús el Nazareno, este es un sermón cristocéntrico, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. En otras palabras, cuando yo le hablo de señales y prodigios que confirmaron a Jesús, esto no es hipotético, esto no es una suposición, esto es una realidad. Vosotros lo sabéis, vosotros lo visteis, vosotros sois testigos. Ese es el propósito del milagro, confirmar el mensaje y confirmar el mensajero. Cristo hizo múltiples de esos milagros que le confirmaron y vosotros lo visteis y aún así les rechazasteis. Incluso el Señor Jesús apeló a dichas obras para que la gente pudiera prestar atención y creer en él. En Juan 10:38 Jesús dice, aunque a mí no me creáis, aunque no creáis mis enseñanzas, aunque no creáis lo que yo le he estado pasando como enseñanza desde el principio, creed las obras. Eso es lo que Cristo está diciendo. Si no creen mis palabras, miren mis milagros. Creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si ustedes quieren ignorar mis enseñanzas, ok, le voy a dar otra oportunidad de creer. Miren las obras y por las obras que hago podrán saber que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, no hay diferencia entre uno y otro. Eso es exactamente lo que Nicodemo pudo apreciar en un momento dado cuando viene donde Jesús. Nicodemo, un maestro de la ley, miembro del Sanedrín, viene donde Jesús le dice, maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Bingo, Nicodemo. Como dirían en inglés, you got that right. Tú entendiste eso bien. A eso está apelando Jesús. Y ahora Pedro está apelando la misma cosa. Él fue confirmado por medio de señales y prodigio. Y ahí tú puedes ver la fortaleza del carácter de Pedro, el ethos de que hablamos. Tú puedes verlo claramente. Aquí sale la pasión de Pedro, el pathos. Ustedes lo clavaron. Y él fue clavado por medio de manos impías, pero las manos impías le pertenecen a ustedes. Los impíos son ustedes. Tú puedes ver la pasión, tú puedes ver el carácter y tú puedes ver la referencia de Pedro a las Escrituras, como ya mencionamos. De manera que Pedro, a la hora de presentar su mensaje, comienza con la vida y el ministerio de Jesús. Pero no se detiene ahí. Pedro les habló también de la crucifixión de Cristo. Le habló de la vida, le habló de la crucifixión de Cristo. Versículo 23. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Notaste la fuerza de las palabras de Pedro? Ustedes tomaron al enviado de Dios, al Mesías que ustedes esperaban, la segunda persona de la Trinidad,
quien fuera confirmado por la primera persona de la Trinidad. Y ustedes fueron tan malvados que le matasteis. Y no solamente le quitasteis la vida, lo hiciste de la forma más cruel y lo trataste como un vil ladrón, como un villano. Lo mataste en una cruz, la peor forma de muerte y el peor castigo reservado para los peores criminales. Estas palabras fueron duras de oír, pero produjeron el resultado que Dios esperaba: 3,000 nuevos creyentes. Lo vamos a ver la semana que viene. Nota cómo Pedro habla de la crucifixión. Pero antes de hacerte señalamiento, recuerda, todo evento, incluyendo esto que está pasando ahora mismo en Ibi, tiene dos lecturas. Hay una lectura horizontal, que es lo que nosotros apreciamos, lo que podemos ver, que va desde las intenciones, motivaciones. Bueno, de hecho, las intenciones no las vemos, van las obras que nosotros podemos contemplar con los ojos, lo que podemos oír, cómo podemos razonar. Pero hay una lectura vertical que tiene que ver con Dios, de qué es lo que realmente está pasando en Ibi. Dios sabe quién está recibiendo el mensaje y quién está rechazando el mensaje. Dios sabe quién vino a la Ibi con una motivación y quién vino a la Ibi con otra motivación. Dios sabe si el pastor está predicando para gloria de su nombre o para la gloria del nombre del pastor. Dios conoce, eso es otra lectura que solamente Dios tiene. Con relación a la cruz, entonces, ese evento tuvo dos lecturas. Literalmente. Hay una lectura horizontal, y es que ustedes lo clavaron, ustedes lo mataron. Los romanos o los judíos se lo entregaron a los romanos porque no tenían el poder legal para quitarle la vida, y los romanos, intimidados por los judíos, permitieron que fuera crucificado. Los judíos y los romanos fueron culpables de la cruz. Esa es la lectura horizontal, terrenal si tú quieres, pero hay una lectura vertical, celestial, de ese evento que está en el versículo 23. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. A ese ustedes clavaron. El versículo 23 nos da las dos lecturas. La horizontal, ustedes lo clavaron, ustedes son culpables. La vertical, Dios fue orquestando la historia hasta llegar al momento cuando ustedes actuarían malvadamente, y Dios lo permitiría, porque en la acción más inicua que alguien pudiera concebir, Dios tenía un plan de salvación para la humanidad. Por eso la aprobación de un hecho de parte de Dios no implica el veredicto de Dios como que algo es moralmente bueno, pero sí tiene siempre el diseño de Dios. La cruz fue moralmente condenable. No ha habido un peor día en toda la humanidad cuando el hombre haya podido hacer algo más malvado que la cruz. Ahí está el permiso de Dios. Pero no implicó la aprobación de Dios de que eso era moralmente bueno. Sin embargo, la cruz tuvo el diseño de Dios. Versículo 23. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. La palabra traducida ahí como previo conocimiento no es simplemente que Dios miró hacia el futuro y como que dijo, oh wow, van a crucificar a mi hijo en el futuro. No. Dios orquestó la historia desde la eternidad pasada para que concluyera, hiciera su clímax en la cruz, en el Calvario, en el Gólgata, ese día, de la manera que ocurrió. No puso el pecado en el corazón del hombre, no empujó al hombre a que ocurriera, simplemente usó el pecado del hombre para llevar a cabo su propósito más glorioso. La cruz tuvo el diseño de Dios. El sermón de Pedro abordó no solamente la vida de Jesús y la crucifixión de Jesús, sino que abordó también la sepultura de Jesús. Versículo 27. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, David profetizando, viendo hacia el futuro, sin saber David exactamente de qué estaba hablando. A veces nosotros tenemos la impresión errónea y pensamos que cuando un profeta hablaba en el Antiguo Testamento y profetizaba, como que él entendía completamente de lo que estaba hablando. No.
El profeta no solamente no entendía todo lo que él estaba hablando, el profeta no tenía idea de si eso iba a ocurrir en un mes, en un año, en 100 años o 2000 años después. Ocurre como cuando nosotros vemos el firmamento, como no tenemos entrenamiento específico y vemos a Venus y vemos a Marte ahí como planetas, nosotros no tenemos idea a qué distancia están, ni sabemos cuál está más lejos ni cuál está más cerca. De esa misma manera los profetas veían estas visiones y tenían estas inspiraciones y veían como si fuera a través de un tiemposcopio, por así decirlo, pero ellos no tenían idea de cuándo era que eso iba a ocurrir. Y muchas veces ni siquiera tenían idea de cómo iba a ocurrir. Aquí está David hablando de que su santo, S mayúscula, ese no es David, no vería corrupción en la tumba. Versículo 29, hermanos, del patriarca David os puedo decir, eso es Pedro hablando, confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, Pedro va a comenzar a comparar lo que pasó con David con lo que pasó con Cristo. Yo estoy diciendo que con relación a Cristo su cuerpo no vio corrupción, es la resurrección. De David, está diciendo, de David nosotros sabemos que él fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros, los huesos están ahí, los de Jesús no están. Versículo 30, pero siendo profeta, pudiendo ver hacia el futuro y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Todo el que es enterrado, la carne sufre corrupción, se descompone, no en el caso de Cristo. David, siendo profeta, pudo ver el futuro y pudo ver que la carne del santo, que él realmente no sabía quién sería, pero de alguien que vendría, enviado de Dios, no vería corrupción, y profetizó de esa manera. Profetizó de una manera general, ahora ellos ven el cumplimiento. De esa misma forma nosotros estamos viendo hacia el futuro y muchas cosas que nos parecen confusas y sobre las cuales nosotros discutimos. Llegado el momento, llegada la generación que tendrá que vivirla, ellos dirán, ¿y por qué no lo vieron? Y si era tan fácil, y si estaba tan claro, está claro en el momento de la llegada del evento, no está claro en el momento de la profecía. Y ahí está Pedro entonces presentándonos a Cristo en un mensaje claramente cristocéntrico. La vida de Jesús, confirmado por señales y prodigios. La crucifixión de Jesús, vosotros lo clavasteis, pero obedeció a un plan predeterminado de Dios que orquesta todas las cosas desde el principio de la eternidad, que nunca es tomado por sorpresa, que nunca se sorprende, que siempre tiene un plan A y no hay plan B en la mente de Dios. El plan predeterminado. Pedro les habló de la sepultura de Jesús, que no vio corrupción, pero le habla también claramente de la resurrección de Jesús. Versículo 24. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Esa idea está en el versículo 24 de la resurrección, está en el versículo 31 otra vez. Pero notaste lo que dice el texto, Dios Padre le resucitó. En otras palabras, Dios Hijo no es quien se resucita a sí mismo. Aquí hay todo un plan diseñado de tal manera que Dios Padre, por medio del poder de su Espíritu, ha de levantar al Hijo de la misma manera que nosotros seremos levantados en un futuro. Y entonces el texto nos dice, eso ocurrió porque era imposible que la muerte venciera a Dios. Aquí hay dos poderes encontrados, el poder de la muerte y el poder de Dios. La muerte te puede vencer a ti y a mí, pero no a Dios. Por tanto, Cristo fue levantado el tercer día. La iglesia primitiva se levantó, se expandió, se fortaleció con un mensaje basado en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Sin la resurrección, dice Pablo, tú y yo todavía estaríamos en pecado. Por tanto, la predicación de la resurrección es vital. Es vital para la vida de esperanza. Es vital para que yo pueda entender que mis promesas están garantizadas. Es vital para que yo pueda entender que el poder de la muerte no pudo vencer al poder de Dios cuando Cristo fue al sepulcro. Y como Pedro tiene un sermón, este es el sermón que inaugura la nueva era de la gracia.
Imagina que Dios dice, ok, estoy orquestando la historia y le estoy dando 2 periodos. La era de la ley, la era de la gracia. Y que ahora Dios le diga a Pedro, por así decirlo, Pedro, te voy a dar el privilegio de que cuando yo inaugure el día de la gracia, tú tienes el sermón de predicación. Wow. Tú vas a inaugurar esa era, de manera que, cuídate de qué es lo que tú vas a predicar. Bueno, ¿de qué cosa tiene que ver la era de la gracia? Del personaje de Jesús. Pedro está predicando de su vida, su cruz, que será su muerte, su sepultura, su resurrección, pero no lo deja ahí porque ahí no es donde termina. Cristo no termina simplemente, ahí resucitó Cristo como Lázaro. Pedro le habla de la ascensión de Jesús. Versículo 33. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús, al ser exaltado por el Padre lo resucita, el Padre lo hace ascender, como vimos ya en un segundo mensaje, creo, de esta serie, y luego el Padre lo sienta a su diestra, le confiere la posición de mayor autoridad sobre toda la creación. Los apóstoles que están aquí, Pedro mismo fue testigo de la ascensión de Jesús a los cielos. Lo vimos en un mensaje anterior, una ascensión que ocurrió 40 días después de la resurrección y 10 días después Pentecostés. De manera que Pedro está predicando 10 días después que él vio a Cristo ascender a los cielos y ahora se está refiriendo al ascenso, a la exaltación de Cristo por parte de Dios. Y Pedro incluso habla no solamente del ascenso de Cristo a la diestra de Dios, sino de la sesión con S, las 2 veces, que tiene que ver con el sentarse a la diestra. Lo dice en el texto que leímos, siéntate a mi diestra, pero lo expande todavía más en el versículo 34. Escucha, otra vez David hablando proféticamente sin entender bien lo que estaba diciendo, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es una cita del Salmo 110, versículo 1. El salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Lo que el salmo dice literalmente en el hebreo es, dijo Yahweh, Jehová, a Adonai. Traducido entre nosotros como dijo el Señor con S mayúscula, E mayúscula, Ñ mayúscula, O mayúscula, R mayúscula para significar eso es Yahweh que está ahí. Cada vez que usted ve en la Biblia de las Américas la palabra Señor toda en mayúscula, eso está sustituyendo la palabra Jehová. Y luego entonces dice el Señor a mi Señor con S mayúscula y el resto minúscula para traducir a Adonai. Dijo Yahweh el Padre a Adonai el Hijo, siéntate a mi diestra. Y David estaba profetizando y no sabía. Él sabía una cosa. Dios prometió que uno de mis descendientes se sentaría en el trono eternamente. Yo no sé quién es. No podría ser un hombre si se va a sentar eternamente. Aquí está el hombre, Dios encarnado, Dios crucificado, Dios resucitado, Dios ascendido y Dios sentado. Yahweh diciéndole a Adonai, siéntate a mi diestra, toma toda autoridad sobre el cielo y en la tierra. Tú has cumplido mi encomienda. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, con otro carácter, lleno de pasión, termina esta primera parte. Yo estoy terminándola, él no terminó. Ahí es que Pedro coge fuerza ahora. La semana que viene, tú tienes que estar aquí porque ahí es donde Pedro coge fuerza. Pedro está calentando ahora el brazo simplemente. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Este es el Pedro que negó al Señor, que habla de esa manera.
No, ese no es el Pedro. Aquel Pedro estaba vacío de Cristo y estaba lleno de Pedro. Este es el Pedro que está vacío de Pedro y lleno del Espíritu de Cristo. Este es otro Pedro, no es el mismo Pedro. Sepa pues con certeza, hay fuerza aún en la certeza, toda la casa de Israel, no algunos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ahí está la acusación otra vez, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow. A este que ustedes crucificaron, hoy es Señor, Kyrios en el idioma griego, y Kyrios era una palabra que en el hebreo era usada solamente para Jehová, para hablar de ese Dios exaltado, y en el griego entre los gentiles era usada para referirse al César, de manera que esta es la palabra adecuada para que ellos entiendan de quién que estamos hablando que está sentado a la diestra del Padre. Es alguien igual a Jehová, porque Él es el Kyrios, ese es el Señor, tanto para los judíos como para los gentiles. Este es el César del universo. Y Dios le hizo Señor y Cristo. La palabra Cristo es Mesías, básicamente en nuestro idioma. Significa el ungido. Y el pueblo de Dios esperaba por el Mesías. Y Él está diciendo, el Mesías que ustedes esperaban no es simplemente un Mesías, es Señor. Y para ellos eso debe haber significado, es Dios. Pero recuerda que uno de los principios de interpretación de la palabra es que la palabra debe interpretar a la palabra. De manera que cuando Dios Padre sienta al Hijo a su diestra, tal cual el Salmo 110 dice que ocurriría, Pablo, habiendo estado en el tercer cielo, entendió todavía mejor que nosotros qué fue lo que realmente ocurrió, y él nos explica cómo es que se da y por qué y cuándo es que se da esa sesión, el sentarse a la diestra del Padre. Eso lo explica a los filipenses. Escucha en Filipenses 2, un texto muy conocido por ti, a partir del versículo 6. Cristo, aunque existía en forma de Dios, morfe, tenía la forma misma de Dios, era Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, a pesar de ser Dios, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, conclusión, por tanto, esta es la razón por la que ocurrió lo que ocurrió y que yo te voy a decir. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra, que toda lengua confiese que Él es Señor. La razón es que Jesús se humilló a sí mismo. Y la primera humillación es cuando Él se hace hombre, que Dios tome la forma de hombre teniendo Él la forma de Dios. Número 2, que habiendo tomado la forma de hombre, luego entonces se convierta en siervo de esos hombres. Y número 3, que habiéndose convertido en siervo, haya estado dispuesto a morir por los hombres. Y número 4, que no solamente haya estado dispuesto a morir por los hombres, sino a morir en una cruz como un vil pecador, como un gran villano. Habiendo hecho eso, por lo cual, por tanto, en conclusión, Dios le exaltó hasta lo sumo, para poner pasaje con pasaje. Y Yahweh, el Señor, le dijo a Adonai, el Señor, siéntate a mi diestra, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia de Jesús ha sido dividida en dos: la obediencia activa, por medio de la cual Él cumplió la ley, hizo todo lo que le tocaba bajo la ley, y la obediencia pasiva, a través de la cual Jesús no hizo nada y se dejó crucificar para morir en tu lugar y en mí. Su obediencia perfecta a los propósitos de Dios y su obediencia perfecta por amor a su Padre y a su Dios hizo que Él cumpliera la misión como la cumplió, e hizo que Dios Padre le exaltara y le diera un nombre que es sobre todo nombre. Ahora escucha algo que probablemente va a ser nuevo para ti.
Stephen Wellum es un profesor de teología cristiana en el Southern Baptist Theological Seminary. Él es una autoridad en teología y hermenéutica. Él nos dice que el nombre Jesús no es el nombre que está sobre todo nombre. Es el nombre Yahweh, que Dios Padre le confirió a Jesús como fruto de haberse humillado, haber servido a sus propósitos, haber muerto en la cruz por nosotros, y lo sienta a su diestra y le confiere todo poder y autoridad. Parte de la explicación está en un texto de la antigüedad, donde Yahweh, en Isaías 22 y 23, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad ante Yahweh. Y ahora eso es lo que Pablo hace y nos dice: Dios le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que cuando dicho nombre se pronuncie. Es el nombre que no tiene par, no tiene singular. El nombre de Jesús muchos hombres lo tienen. Yahweh es un nombre sin comparación, que cuando ese nombre sea pronunciado, toda lengua confiese, toda rodilla se doble, y de esa manera confiese que Jesús es Señor, para la gloria del Padre. Tiene todo el sentido de la palabra. Por eso Yahweh, en la persona de Jesús, tiene toda autoridad, todo dominio, hasta que Él someta a todos sus enemigos. Y pensar que ese es el comienzo de la labor profética y de predicación del apóstol Pedro. ¿Te imaginas? Pedro inaugura su ministerio de predicación con ese mensaje. Pero como yo le decía a alguien que me preguntaba la semana pasada, hablando de otras cosas similares, cuando tú oyes a un predicador, al que sea, y tú dices, y el sermón trae convicción y demás, recuerda una cosa: ahí no hay nada del predicador, eso es todo el Espíritu de Dios haciendo su obra. Eso es todo llenura. Y eran dos jóvenes de nosotros, también se sonreían. Esa es la realidad. De manera que esto es no Pedro, esto es Cristo en Pedro, su esperanza de gloria. Cristo en ti y en mí, mi esperanza de gloria. La llenura del Espíritu en un hombre sometido al Espíritu. Y ahora nosotros vemos cómo Jesús hizo exactamente lo mismo. Jesús no vivió su vida como Dios, aunque lo era. Él tuvo dos naturalezas. Primordialmente Jesús vino a representarnos como hombre. Todo lo que hizo, lo hizo por la llenura del Espíritu del Dios hecho hombre. No en el poder de la segunda persona de la Trinidad, en el poder del Espíritu que lo llenó para llevar a cabo lo que un hombre debía llevar a cabo. Cuando eso se cumplió, Dios Padre le confirió un nombre que es sobre todo nombre y le dijo: ahora te puedes sentar a mi diestra. Y lo honró de esa manera. Ese es el Dios a quien tú sirves. Ese es el Dios que te salvó. Ese es tu Señor, tu Mesías, tu Redentor.